nosotros, ¿Dónde? por fortuna, tenemos un año y lo que va de este ciclo escolar haciendo el esfuerzo por construir ya la propuesta que requiere nuestra comunidad. Y efectivamente encontramos dificultades en muchas cosas que plantea la propuesta nuestra y que hoy, en términos generales, pudo abarcar en su explicación. Y surgen algunas dudas, al parecer contradictorias, con lo que dice nuestro plan para la transformación y lo que está mencionando en estos momentos, lo que mencionó. Por ejemplo, yo preguntaría nada más, para ejemplo, de poder entender mejor la explicación que nos dio. Se retoman algunos aspectos como diagnóstico y que menciona la cuestión, el fundamento del teteo como análisis de la realidad. Primero, no sé si podría dar algún ejemplo. El otro asunto es que si pudo conversar con los compañeros responsables del proyecto, porque nosotros que estamos un poquito familiarizados, podríamos decir, con el proyecto, existen algunas contradicciones que nosotros observamos y lo que estamos haciendo. De entrada, podemos afirmar que lo que hemos podido entender de nuestro plan es que carecía de dos elementos fundamentales, que es una propuesta de contenidos curriculares, que no lo tenemos y que nosotros pensamos incorporar los saberes comunitarios, como lo dice el proyecto. Ese es uno. El otro, la otra carencia que tiene el programa o nuestro proyecto estatal es el asunto de la cuestión de cómo construir o qué metodología utilizar para construir los conocimientos liberadores, como lo planteas. Entonces, esos dos ejemplos parece ser que hubieran una contradicción. Yo sé que no la hay, simplemente es la cuestión a lo mejor de terminología, pero para los que estamos de alguna manera ya empezando a trabajar con un poquito, es muy corto todavía el tiempo, surgen esas dudas, ¿no? Correcto. Bien, vamos a responder. Vamos respondiendo una por una. Primero, diagnóstico y análisis de la realidad. Es lo mismo. No hay diferencia. El diagnóstico es un término más científico, un concepto. Por eso puse el médico. El médico que analiza la realidad tuya, del enfermo. ¿Qué dice el peteo? Partir del análisis de la realidad. Pero ¿cómo yo parto del análisis de la realidad? Yo tengo que hacer un estudio de esa realidad que es padre de familia, que es comunidad, que es muchacho, que es maestro, que son todos los factores de mi escuela, interno y externo. ¿Qué es el resultado de ese estudio? El diagnóstico integral, que es el análisis de la realidad. ¿Se comprende lo que digo? Es decir, que no hay diferencia. Cuando me dicen que tengo que partir del análisis de la realidad, me están diciendo que hago un diagnóstico. Pero que el diagnóstico es el resultado del estudio de esa realidad. Y es un término un poco más científico. Bien, primera pregunta. Segunda pregunta. Que si yo había tenido la oportunidad de hablar con los compañeros que hicieron el documento, etcétera, etcétera. Mira, yo vine aquí en diciembre. Llegué a las 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde tenía un abordaje en el Hotel Misión, ¿no?
que cuando vi a todo el mundo dijo, mi madre, ese error me han hecho. Estaban todos los jefes y me dieron esto. Y me explicaron. Pero este es el mío y está subrayado y señalado de principio a fin. Y yo, igual que los testigos de Jehová son los que andan siempre con la Biblia. Yo ando siempre con esto. Porque digo, repito, porque ya lo dije, que podrá tener defectos, a criterio de algunos. Podrá faltarle algo, o podrá sobrarle, o podrá redactarse mejor. Dije que toda obra humana es perfectible, pero tiene lo que tiene que tener. No es un documento acabado. Acuérdense que Paulo Freire decía que el ser humano es un ser inacabado y que hay que verse como tal, pero tiene lo que tiene que tener. Y sobre todo, no es el momento de discutir, aunque lo discutan entre ustedes, si aquí dice esto, aquí sí dice lo otro. No, ¿qué me dice que debo de hacer? Y yo creo que de todas estas cosas, repito, hay dos cuestiones elementales. La necesidad de hacerlo colectivo y de que esto funcione, y el proyecto educativo. Eso es lo esencial para aquí a 3 años decir, transformamos o no transformamos. Y debemos de transformar. Yo creo que esas son las cuestiones medulares. Yo me podría sentar con un grupo de compañeros y decir, mira, yo aquí en vez de poner esto, pusiera esto. Mira, a mí me parece esto, luego esto, no sé qué. A mí, por ejemplo, me gustaría que se hablara más de pedagogos de aquí. De amigos de aquí, de México. Pero bueno, es lo que está. Podemos mejorarlo para aquí un tiempo. Pero no contradigo lo que dice ahí. No le hallo contradicción. ¿Qué digo yo de las competencias? Yo las acepto, pero no puedo olvidar los objetivos. Porque además de ser competente, yo tengo que educar, es decir, además de instruir, yo tengo que educar, formar ciudadanos responsables. Y no estamos ajenos a lo que dice el sentido del peteo que te dice pedagogía crítica para transformar. ¿Qué decimos nosotros? Que esa pedagogía crítica es humanista. Yo veo el humanismo dentro de todo eso que está escrito ahí, porque ponen en el centro al hombre, al estudiante, al maestro, y transforma ahora. Por lo tanto, señores, incluso si yo considerara que está ajeno a las cuestiones de un desarrollo social, por mi madre que yo no estaría aquí. Estaría en Cuba. Porque yo no hago nada de lo que no estoy convencida o está en contra de mis principios. Y yo no he dicho que hagan revolución social, sino transformación en la educación, que es muy necesaria. Bien, otra pregunta. Bien, así se oye. Mire, aquí es correcto lo que usted comenta respecto al petero, que está poniendo en el centro del proceso educativo al hombre, al niño, y atenderlo primero para que se desarrolle, para que se transforme él mismo y su medio. Yo creo que aquí el problema que señala el compañero es un problema que todavía no logramos vislumbrar muy claramente, en el sentido de cómo convertir el proceso educativo dentro del aula
Es decir, cómo, lo que decía, cómo retomar el conocimiento, los saberes prácticos o los saberes previos de primaria del niño, ese conocimiento cotidiano que trae, que así se llama, cómo convertirlo a través del proceso del aula en un conocimiento científico que lo transforme a él, y cuál debe ser el conocimiento profesional que tiene que tener el docente para hacer ese tratamiento. Ahí es donde está la cosa un poco difusa, no muy clara, porque estamos arribando a una nueva forma de ver este proceso educativo que nunca lo hemos visto tan claramente como en estas últimas veces, en que el movimiento magisterial está ya aterrizando, llegando al meollo del asunto. Eso es bueno. Y entonces aquí mi pregunta sería, ¿cuál sería la sugerencia, la recomendación para aclararnos cómo podría ser este proceso dentro del aula? ¿Cómo podría darse este proceso que convierta este conocimiento cotidiano en un conocimiento científico y que requiere de un conocimiento profesional para manejar? Bien, ahora yo te pido lo siguiente. Esta es la primera conferencia. Sí. Tenemos una segunda, que es la organización. Allí vamos a hablar de eso. Si se me quedara algo, me lo vuelves a preguntar. Pero no quiero adelantar lo que ya voy a decir. Dentro de la organización escolar. Bien, acuérdate que si te quedas con dudas me vuelves a preguntar. Espérate, porque creo que estamos hablando. Durante el desarrollo, Sí. durante el desarrollo de su ponencia, encontré una contradicción que sí me gustaría que se aclarara. Nosotros estamos trabajando el proyecto con la concepción de que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros padres de familia y nosotros mismos somos sujetos, no objetos. Usted hablaba de una calidad en la educación. Nosotros tenemos una perspectiva diferente. La calidad se aplica a los objetos. Usted dijo que si un tornillo salía mal elaborado, se desechaba. Entonces, si somos seres humanos, yo considero que no se puede desechar. Y también repitió varias veces que un alumno no puede ser expulsado del salón nada por comportarse mal o por tener alguna acción negativa dentro del salón. Yo personalmente pienso que debe hablarse de excelencia educativa, no de calidad educativa. Bien, miren, el término calidad es excelencia. Es competitividad. Lo que no puede faltar es, llámese calidad, llámese de excelencia, llámese de competitividad, no puede faltar. Y como nosotros bien dijimos, el ser humano, el alumno, el educando, no es un tornillo. Nuestros subordinados no son tornillos. Pero la sociedad nos exige. Y no vivimos encerrados en una urna de cristal. Y en el mundo entero, empezando por la reunión de Dakar en el 2000, de educación para todos, llama a elevar la calidad educacional. Lo que hay que saber qué es lo que es calidad educacional. Y debemos de definir bien qué es lo que es calidad educacional. Y cómo la calidad educacional es la integralidad de todos esos componentes y de todos esos elementos. Empezando por la instrucción que damos.
por el conocimiento que damos y la educación que logramos. Por eso yo decía que yo no discrimino el problema de competencia, pero que no estoy de acuerdo en que sean competencias nada más. Yo necesito formar, en el caso de ustedes, técnicos competentes, pero ciudadanos responsables. Y por eso es que digo que esos son los objetivos. Por ahí hay quien pregunta a veces, pero los objetivos son de la época del conductismo. No, que le ha dicho eso usted. Los objetivos son hoy, mañana y siempre. O usted no se traza objetivos en la vida. Eso es propio del ser humano. ¿Y a dónde queremos llegar? Ese es mi objetivo. Por lo tanto, estas cosas son mecanismos un poco, yo diría, de un lenguaje permeado de un sentido fragmentario y neoliberal. Nosotros debemos de trabajar en los que nos unen y no en los que nos separan. Y en este sentido es que yo los llamo a ustedes a comprender lo que se nos pide. Y ver que tenemos que ser abiertos. Y que si nosotros queremos tener un lugar en el mundo, que se nos respete en el mundo, que se nos reconozca en el mundo, tenemos que estar dentro de esa mecánica. En mi país, nosotros trabajamos por la calidad educacional y no consideramos el ser humano un tornillo. Está en primer lugar. Tan es así que cuando comenzó el periodo especial, llamado periodo especial, que nos quedamos reguindados de la brocha y nos quitaron la escalera, que se acabó el campo socialista y el bloqueo se recrudeció, que no teníamos, tuvimos que cerrar fábricas, que prácticamente no teníamos que comer. No hubo una escuela que se cerrara. Una escuela no se cerró, un maestro no se quedó sin trabajo, un niño no se quedó sin estudiar, con su ropita remendada, pero ahí estaba el uniforme. Solamente podíamos dar uno al año, pero ahí estaba el uniforme, los zapaticos, los libros, y forren los libros para que le dure para el otro año al que viene atrás. Pero lo garantizamos porque en el centro de nosotros está el ser humano. Pero un ser humano con calidad. Que Cuba se puede dar el lujo, porque así lo puedo decir, el lujo de que nuestro producto vital de entrada de divisa al país es, miren, el trabajo intelectual. Es el cerebro, es el capital humano, es el desarrollo científico. Que tenemos vacunas contra el cáncer, ya demostradas, contra el cáncer de próstata, el cáncer del pulmón. Que tenemos elementos de medicina de regeneración de piel para el pie diabético, para los problemas diabéticos. Que tenemos una educación que donde quiera que llegue un graduado cubano, es bienvenido. ¿Por qué? Por la calidad educacional. Pero es nuestra calidad, que es lo que
comparto sí contigo, es nuestra calidad, no la que nos impone nadie. Es la calidad que nosotros decimos que deben de tener nuestros muchachos. Bien, otra pregunta. Por aquí están diciendo. A partir de lo que está usted explicando. Lo que dice, bueno, el bloqueo económico que tiene Cuba, no tiene minas, no tiene petróleo, se lo decía hace rato. Sin embargo, bueno, las referencias que tenemos los maestros es que Cuba tiene un nivel alto de educación, un nivel de educación de medicina, por lo consiguiente. Quisiera que lo detallara un poquito más, a partir de qué parámetros, por qué se dice que la educación de Cuba es más elevada, tiene mayor calidad, ¿en qué sentido? Esa es una primera pregunta. La otra, usted como investigadora y como extranjera que está ahorita en México, en Oaxaca especialmente, ¿cómo valora la educación en México a partir de nuestras participaciones, a partir de las conferencias que usted da? No sé si ha tenido la oportunidad de visitar escuelas, centros educativos. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cómo los valora? Aunque ya en el estado de Oaxaca, a partir del plan que tiene en sus manos, pues ya hay experiencias colectivas, hay experiencias de proyecto, hay experiencias generales. Posiblemente lo que no hemos hecho es sistematizar, documentar esas experiencias, porque las hay. Tampoco podemos ser catastróficos de que no hay nada. Hay mucho avance. Bien, primera respuesta. Yo sería una autosuficiencia de mi parte decirte que tenemos el primer lugar en la educación en América Latina. Yo te invito a que entres en internet y busques los resultados de las investigaciones que se han hecho al respecto, donde en los muchachos sobre todo fue tercer grado y sexto grado, si no me equivoco, y ya se han hecho creo que 2, en el 98 y en el 2000 y pico, en las cuales Cuba ocupó el primer lugar. Está México, puedes ver el lugar que tiene México, está Perú, están toda una serie de países. Y que mide el nivel de la calidad educativa, y mide los resultados educativos. Que no lo diga una cubana, que lo diga los que trabajaron bien. Nosotros no somos una sociedad perfecta y nos falta mucho, pero estamos luchando por elevar, por perfeccionar la educación, por elevar la calidad, tanto en la instrucción como en la formación. Porque no es menos cierto que lo que le golpea a ustedes también nos golpea a nosotros, la formación de valores. Máxime después del periodo especial. Nosotros necesitamos elevar eso, totalmente. Pero sí te puedo decir, así, si buscas los resultados del YESE, Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa, lo vas a encontrar. Métete en internet y verás todo el estudio completo, ahí está. Y no lo digo yo, no, lo dicen los resultados de mí. Que no estamos conformes. Eso no quiere decir que estemos conformes. Estamos luchando por superar esto y perfeccionando, en constante perfeccionamiento del sistema de educación. Los problemas de los currículos, estamos tratando de perfeccionarlo constantemente. Por ejemplo, nosotros, ¿qué defendemos? Que el currículum tenga un currículum nacional para defender la identidad nacional, pero que haya 1%, por ejemplo, en mi historia, yo tengo
en el currículum, o hay en el currículum, perdón, un 10% para que se hable de la historia de la localidad y reforzar la historia de la localidad, de la provincia. Nosotros no podemos dejar de hablar, digamos, de José Martí, de Antonio Maceo, una serie de figuras nacionales. Pero en Camagüey, el 10% es para hablar de Ignacio Agramonte y Loidaz. Que es pues nosotros los camagüeyanos nos decimos agramontinos. Porque cuando a Agramonte se le dijo, ¿con qué se va a pelear? Contra los españoles, digo, con la vergüenza de los cubanos, porque no tenía armas, y fue a machete limpio. Entonces, yo te quiero decir con esto, ¿no? De que no me pongas en un aprieto de ser autosuficiente. Yo sí puedo decir que nosotros tenemos resultados. Por ejemplo, nosotros no tenemos analfabetismo, que es propio del siglo XVIII, XIX. La enseñanza obligatoria en mi país hasta el 9º grado. Los muchachos no se quedan sin estudiar. La educación especial es algo, por favor. Nosotros tenemos un diagnóstico, un centro de diagnóstico en cada municipio que va por todas las escuelas con el maestro viendo a ver cuáles son los muchachos que pueden tener dificultades y qué tratamiento darle, porque tenemos la inclusión. Pero cuando es necesario van para una escuela especial, buscando siempre en qué momento se pueden volver a reincorporar a la escuela. Y no llegan a ser universitarios, pero que sea un obrero responsable, un ciudadano responsable. ¿Quiere decir esto que no tenemos delincuentes? Tenemos. ¿Quiere decir esto que no tenemos muchachos con problemas? Tenemos. Pero lo que estamos es actuando porque conocemos nuestras dificultades, conocemos nuestros problemas. Eso por un lado. Ahora, ¿qué valoración tengo de ustedes, de aquí? Yo estuve trabajando aquí en el 2004, por primera vez, en un programa que se llamó El MESI. Después, ¿de aquí qué pasó? Bueno, a ver, después volví de nuevo ahora, en diciembre. Conocí de lo que sucedió aquí en el 2006. Y tengo todos los videos como lo mandaron mis amistades. No estoy ajeno. Y a la actitud de ustedes. Y creo además de que un ejemplo del deseo de superarse, de seguir hacia adelante, de echar a andar, de verdad, es que han logrado esto. Y que están ustedes aquí para ejecutarlo, para lograr una transformación, que no pienso que esté en cero ni muchísimo menos. Creo que lo que tú has dicho es la realidad. ¿Dónde está la sistematización? Y es necesario. Pero para sistematizar hay que hacer eventos. Hay que lograrlo y cómo. Vamos a ir tratando poco a poco de lograrlo. Mi respeto a ustedes. Si no, honestamente, yo no estaría aquí. Bien, otra pregunta. Allí y acá que tenemos una actividad que desarrollar. Buenas tardes, doctora. Como dijera el presidente de Uruguay, José Mujica, ese caimán del Caribe, Cuba. Lo que usted comenta sobre los avances en cuanto a educación y a medicina, ¿no?
Y usted mismo lo dice, es etapa de crisis, y donde hay crisis hay necesidad. Y tal vez es eso lo que todavía nosotros como Magisterio de Oaxaca no entendemos. No tenemos mucha necesidad, todavía no tenemos hambre. Cuando nos pase como los electricistas de la Ciudad de México, tal vez ahí reaccionemos. Bueno, pero estamos acá por algo, ¿no? Y nada más para que me quite de una duda, dentro del proyecto de ese trabajo que estamos haciendo, vengo de la Escuela Técnica 28 de San Cruz, Oaxaca. Somos cerca de 100 elementos entre maestros y personal, y conformamos las primeras escuelas pilotos de hace 2 años y empezamos a trabajar para conformar ese colectivo. Lógicamente, con muchas dificultades, llegó un momento en que nos atoramos, ¿no? De manera que es muy difícil trabajar de manera colectiva, pero aquí hay una parte que me pone en duda, ¿no? Porque usted dice, es que el director es el que hace el colectivo, pues yo manejo así, ¿verdad? Y en la otra parte, el colectivo dice, el colectivo ahí no debe de haber esa posición vertical, debe ser horizontal, donde nos podamos decir directamente, como en un momento lo hicimos directamente con el director en ese momento, ¿no? Y me acuerdo bien. Y pudimos hablar directamente sobre las fallas, errores, efectos administrativos, materiales, infraestructura, todo ese aspecto, ¿no? Pero quiero que me dé esa explicación sobre, como que siento que mi contradicción está en que el colectivo, pues somos todos, ¿no? Y la cosa tiene que ser así. Y usted dice que el directivo es el que hace el colectivo. Por favor, explíqueme eso. Exactamente. Mire, muy interesante lo que tú planteas. Solamente déjame decirte una cosa. Creo que no hay que llegar a pasar hambre para tomar medidas. No. Hay que evitar llegar a pasar hambre. Y a lo que nos están llamando a usted. No hay que llegar a medidas extremas. La revolución comenzó en el 59 y en el 90 fue el periodo especial, porque ha sido ahí arriba de nosotros, y nosotros hemos sido persistentes y cada día nos tratan de doblegar, incluso con cambios de táctica. Primero fue la agresión armada, así, la agresión ideológica, trabajando con los jóvenes. Están esperando que nos muramos nosotros para ver qué pasa, y nosotros estamos formando el relevo. Es decir, que no hay que esperar llegar a situaciones extremas. Creo que el momento es este. Y se está tratando de evitar llegar a situaciones extremas. Esa es la interpretación que tenemos que darle. Esa es la efectividad. Es para hoy, no para mañana ni pasado, que tenemos que trabajar. Ahora, eso por una parte. Pero tú me decías, la otra pregunta era sobre, y perdóname porque no la anoté. El colectivo como concepto es trabajar Ya. Bien, bueno. Yo voy a explicar sobre esto, voy a poner un ejemplo. La necesidad que hay de que la dirección no sea autoritaria, que no sea paternalista, que no sea autocrática, que sea una dirección participativa y protagónica. Es la única forma de que las personas actúen, se motiven, porque tienen participación. Pero yo voy a hablar después, mañana es del colectivo, y
soy del criterio, sugiero, no quiero decir que se haga, de que en las escuelas que son grandes debe haber un colectivo ejecutivo, digo yo, le pueden llamar como les dé la gana, porque ustedes no pueden trabajar con los miles de padres de familia, ni con todos los maestros a la vez, ni mucho menos. Yo le decía ahorita y lo repito, que mucha gallina en un gallinero, mucho cacareo y poco huevo. Hay que tener un colectivo, cuando vayamos a ver el proyecto, lo vamos a explicar. Que me trabajen esto, deben ser quienes los mejores. Y ese proyecto que hago, basado en un diagnóstico, un análisis de la realidad, que vamos a decir cómo se hace, entonces yo puedo decir, bueno, ahora reúno a todos mis maestros. A ver, vamos a ver, miren, este es el proyecto. Digan, quiten, pongan, ¿qué es lo que hay? Tengo la participación de todos ahí. Y después voy con los padres de familia y no tengo que ver a los miles de padres de familia o cientos. Ustedes tienen una junta directiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Comité de padres de familia. Y reúno al comité de padres. Y le digo, miren, aquí está, ¿quieren añadir algo? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que hay? Ese proyecto ya aprobado por todo el mundo, está firmado por los padres de familia, por el comité de padres de familia, por el sindicato, por los maestros, por el director, por el colectivo que lo hizo y es ley. Ya es ley porque está aprobado por todo el mundo. Porque la participación hay que entenderla. Miren, les voy a poner el ejemplo de Cuba ahora. Nosotros estamos en un proceso de actualización del modelo socioeconómico. Si no lo actualizamos, perecemos. Porque si no, perecemos. Porque el mundo ahora no es el del año 50 y que tenemos que estar a la altura de lo que hay, porque Cuba no se puede encerrar en una urna de cristal. Pero ¿cómo hicimos esas modificaciones, esa actualización? Porque no es otro modelo, nosotros tenemos nuestro modelo, que lo que queremos es construir un socialismo sustentable, que podamos elevar el nivel de vida de las personas. Pero ¿cómo hicimos los lineamientos, que es el proyecto nuestro? Se llaman lineamientos económicos, los lineamientos de actualización del modelo socioeconómico cubano. Se proyectaron por un grupo de especialistas y eso bajó a todo el pueblo, a las escuelas, a las empresas, por los sindicatos, por los CDR, que es lo que ustedes llaman, ¿cómo se llama? Consejo de Vecinos, ¿no? Consejo de Vecinos, a la Federación de Mujeres Cubanas, a todos, a los agricultores pequeños, a todo el pueblo. Y todo el mundo dio criterio. Yo creo que aquí debe ser, es lo que queremos. Y eso se elevó. Y se modificaron. Y se discutió. Y se aprobó ya con las modificaciones. Y ya es ley. Es nuestro proyecto. Y nosotros trabajamos viviendo cómo va ese proyecto. Donde tenemos lineamientos para cumplir en 5 años. Y a partir de ahí el desarrollo sostenible. Porque tenemos que quitar el déficit de la balanza de pago. Tenemos graves problemas económicos. Y esa es la forma de usted lograr la participación masiva sin que todo el mundo tenga que estar haciendo eso, porque eso es imposible.
O sea que lo que le pedimos a los directores es que sean lo suficientemente inteligentes para tener lo que los capitalistas llaman un equipo staff. ¿Qué es lo que es el equipo staff? Lo que yo le llamo los tanques pensantes. Aquellos que me van a ayudar, que no formo parte de ellos, pero que me van a ayudar en eso. Ese es el colectivo ejecutivo. ¿Qué misiones tiene el colectivo ejecutivo? Después, cuando hablemos de organización y de colectivo, vamos a hablar de ello. Pero la misión más importante que tiene ahora es el proyecto educativo. Tener el proyecto, que no es para mañana, es para poder decir, señores, este curso escolar, ¿cuándo se acaba? Julio. En julio. Ya yo tengo que proyectar lo que me queda en el curso que viene y el otro. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En agosto? ¿En septiembre? No, me estoy durmiendo los laureles. Entonces, es porque lo que estamos conscientes es que el director no es el hombre montaña, no lo puede tener todo, pero por eso tiene que desarrollar la habilidad directiva de delegar y saber dónde delega, pero para eso tiene que motivar, porque ese equipo tiene que estar motivado para lo que va a hacer. Todo se interrelaciona. Bueno, bien, otra pregunta. Y ya, por favor, porque tenemos que hacer la actividad práctica. Vamos a hacer muy breve aquí con estas dos preguntas. Doctora, por ahí es indudable de que el partido de Oaxaca está avanzando de alguna manera, pero más que nada en forma ideológica, así al estilo de Pablo Freire. Por ahí hace rato un compañero decía, bueno, ¿y cómo le haríamos para llevar esto a las aulas? Entonces mi pregunta concreta es que por ahí nos mencionara algunos autores para poder estar llevando esto a las aulas a través de los contenidos y los enfoques aplicado como una educación crítica, así. Y por ahí también la otra es de que algunos autores que podamos utilizar para convertir la educación que queremos netamente científica, porque también hay que reconocer de que en nuestro país, nuestro estado, pues tiene alguna tendencia idealista, ya que el magisterio pues es bastante religioso, que también es una traba, porque sabemos bien cómo se nos impone esa parte. Entonces, mientras no dejemos eso a un lado, muy difícil vamos a poder convertir la educación que queremos en una educación completamente científica. Bueno, mira, permíteme decir esto. Yo dije que la pedagogía crítica tenía que ser, antes que todo, respetar la diversidad. ¿Se acuerdan? Y lograr la unidad en la diversidad y la equidad. Señores, la gente que crea en lo que le dé la gana, esa es la libertad. En Cuba nosotros tenemos religión católica, protestante, hay santero, espiritista, de cuánta cosa hay. ¿Cómo dijeron? No, cada cual que crea lo que le dé la gana. Ese no es el problema, es su creencia. Y esa es la libertad de expresión. Y además la libertad de creencia. Nosotros tenemos en el comité central del partido religioso, tenemos a Bacuá, que son una gente que cree en el Espíritu Santo y mezclan la religión
católica con la africana, y eso es lo más grande de la vida. Entonces, señor mío, ese no es el problema. Respete la diversidad. Pero llevarlo a las aulas, yo creo que el momento no es de seguir teorizando. Todo el que quiera teorizar, que se supere. Y que lea y diga a ver qué dice fulano, qué dice mengano, qué dice el otro. Yo creo que el momento al que nos está llamando el peteo muy acertadamente es a que trabajemos en los colectivos y que tengamos nuestro proyecto educativo